Mi nombre es Sergio Serangeli, de aquí de la ciudad de Villa María, y soy de la clase 1962. Soy Horacio Faro, clase 63, era de Las Perdices. Soy clase 63, negro Rubén, nativo acá de Villa María. Soy Rubén Castelo, pertenecía al BIN 5, Batallón de Infantería y Marina número 5. Y en 1981 fui incorporado al servicio militar obligatorio y trasladado a la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, al Batallón de Infantería y Marina número 5. Yo era clase 62, o sea que nosotros llegamos, yo estaba en el año 81 y ya estaba incorporado. Fui incorporado al regimiento 25, como generalmente todos los de Villa María fuimos al 25, en febrero del 82. Me acuerdo que yo siempre se conta la anécdota del avioncito de papel cuando pasé por mi pueblo. En Las Perdices no había muchos teléfonos en aquella entonces armé un papel con una carta y transformé en un avioncito que lo largué en la ventanilla del vagón hasta la estación de tren, con la carta que le decía el que encontrara este papel que le avisara a mi familia que me iba al sur. Teníamos buena preparación porque ahí en ese batallón que Infantería y Marina, todo el año tenés capacitación, preparación en el campo, con artillería, con proyectiles reales, no de fogueo. Y empezaron a venir soldados nuevos, que para mí eran nuevos, pero era la clase anterior, que llegaban como a buscar la libreta y resulta que no le dieron nada a la libreta, sino que lo hicieron pasar por la sala de armas, le dieron un fusil y la ropa, y los alistaron como a los otros. Vienen los superiores y nos dicen que íbamos a ir a Malvinas a tomar posicionamientos en sí de ciertos lugares estratégicos hasta que el ejército que estaba en el continente llegase. Así que nos cargan, los preparan y al otro día salimos, nos fuimos a Comodoro. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia del aeropuerto, ahí nos dimos cuenta porque el movimiento de carga de camiones, cañones, municiones, todo en los Hércules, nos llamó la atención. Nosotros llegamos, nos metieron en un galpón, el primer avión que pasó nos hicieron subir y volamos. Y cuando íbamos aterrizando en Malvinas, nos dice, bueno, estamos aterrizando en la isla, dice, hay conflicto con el Reino Unido. Nosotros en ningún momento pensamos que Inglaterra iba a venir, decían las 14.000 millas más náuticas, que se iban a venir a reclamar ese pedazo de tierra. En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, iniciando lo que el gobierno militar llamó la recuperación del territorio usurpado. A las pocas horas, flameaba nuevamente la bandera argentina sobre las islas. Desde Buenos Aires, la Junta Militar celebraba el operativo como un triunfo estratégico. Sin embargo, en silencio, el Reino Unido comenzaba su contraofensiva. La primera noche caminamos 6-7 kilómetros del aeropuerto hasta un galpón. Al otro día nos llevan a una casa amarilla, no sé, otro lugar, pasando Sapper Hill, en realidad se llama así, Sapper Hill, que es la ubicación final. Nos quedamos ahí 2 o 3 días y en esos 2 o 3 días íbamos preparando las posiciones, los pozos de Zorro, las trincheras. Y bueno, nos fuimos ubicando y después de los 3 días nos metimos en los pozos cada uno y ahí a esperar lo que pasaba con la decisión de los políticos si la guerra se hacía o no. Lo que nos dijeron que íbamos a tomarla por 3 meses, hacer una ocupación y volver, como sentar un precedente pero no pensábamos, ni pensaban, se ve el Estado Mayor Conjunto, que
que la flota de la OTAN iba a venir. Eso sí, ellos sabían, nosotros no, pero ellos sabían que íbamos a ir a la guerra, que posiblemente íbamos a ir. Y el 1 de mayo, cuando fue el bloqueo de los buques británicos que llegaron a toda la flota que llegó al Atlántico Sur, y bueno, ahí empezaron a bombardear. A la tarde, el 1 de mayo, bombardearon el aeropuerto, y a la noche bombardearon muchísimo Sapper Hill. Nos sorprendió porque estábamos ahí y empezaron a cantar las alertas rojas, y las antiaéreas se pusieron a punto de disparar y empezaron a hacer los vuelos rasantes de los aviones y empezaron a tirar las bombas. Y bueno, nos salvamos en ese momento porque tiraron bombas a lo loco, ráfagas ametralladoras, y nosotros, la mayoría de los soldados, nos tiramos en una especie de cuneta que había, y bueno, picaban las ráfagas ametralladoras ahí a 1 metro de nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que las mediaciones no habían salido muy favorables en la parte política, sino que bueno, ya estábamos en la guerra. El 1 de mayo de 1982, las fuerzas británicas comenzaron el primer bombardeo aéreo y naval sobre Puerto Argentino. Las tropas argentinas resistían en distintos frentes: Monte Longdon, Dos Hermanas y Wireless Ridge. Mientras tanto, en Puerto Argentino, el asedio era constante. Ataques nocturnos, bombardeos de artillería y misiones aéreas que caían sobre la ciudad todos los días. Y ahí empezamos con el tema del sufrimiento, el frío, la lluvia, el mal tiempo, el hambre, la cabeza que iba a 2000, que no sabíamos si se terminaba, ¿no? Caltar, cerca del mar, era una zona muy húmeda y brotaba el agua, así que estábamos constantemente mojados. En ese momento comíamos 2 comidas calientes, una al mediodía y una a la tardecita. Cuando ellos desembarcan, ya a la noche no bajamos más, entonces teníamos una sola comida. Ellos siguieron bombardeando el aeropuerto. Un día pasó un Sea Harrier y nos destruyó la cocina de campaña. Y bueno, así que como podíamos con las raciones que hay para los soldados, pero eran escasas, cazábamos ovejas, digamos. Agua potable no teníamos, sacamos un deshielo. Con el caso mío y en el caso de varios compañeros míos, yo empecé a sentir que el pozo mío se iba llenando de barro, de agua, y los botines se mojaban. Los pies míos se empezaron a mojar también. Tenía varios pares en media, pero se iban pudriendo en la plantilla por el barro, la humedad. Hasta que llegó que mis pies quedaron sobre la suela del botín y se empezaron a arrugar todo. Y yo digo, y cada vez se me dormían más los pies, y en un momento no lo sentí más. Salí afuera del pozo, quise hacer un paso, no sentimos los pies, me caí. Entonces le pregunto, yo no sé qué me pasa, que no siento los pies. Y el jefe me dice, no, dice, ahora el primer camión que venga, lo cargamos y te vas hasta el hospital de campaña. Cuando llego al hospital, ahí me di cuenta que no era el único, había cualquier cantidad en las mismas condiciones mías. Escucho como todos los compañeros de acá, yo estuve bien, porque no estaba en un pozo de zorro. Imagínate que no... Esos soldados que estuvieron en primera línea, desde el momento que llegaron, los ubicaron ahí y ahí quedaron hasta el último. ¿Cómo puede sobrevivir una persona con el clima que había ahí, con el hambre, con la ropa barata que teníamos en ese momento? Nosotros creo que hubo momentos que nos trataban más como esclavos que sus propios soldados, ¿no? Nos tendrían que haber instruido diferente. No, a los gritos yo creo que no aprendió nadie, ni al sacrificio que tenga que hacer el soldado, de hambre, de mal dormir. Para nuestros superiores era nada. Había que seguir, sí o sí. Entonces, bueno, todo eso te quedaba
obviamente. ¿Cuándo lo procesabas? En la noche, cuando a las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, ya era oscuro y te tenías que estar en el pozo hasta el otro día, 9 de la mañana. O sea que las noches eran larguísimas, eternas. Entonces tu cabeza tenía que procesar, superar y al otro día levantarte y darle. En el segundo ataque de los ingleses, debe haber sido a las 8 de la mañana aproximadamente, bombardean por todos lados y rompen todo lo que es la línea 5. Los mandan a mí y a otro soldado Adrián Luna, de Alejo Ledesma, cordobeta, a reparar todo eso. Cruzaba todo el aeropuerto, la zona de la antiaérea que estaban, donde más habían atacado, todo roto, todo. En ese momento, alerta roja, justo ahí entre medio de toda la artillería. Y bueno, cuando me dice Luna, los metamos en un pozo zorro, le digo, no, negro, los vamos de acá, disparemos. Y en eso, que miraba para el lado de donde venían los aviones, pero de inmediato fue cuando un avión, los Sea Harrier, y vimos, digo, ¿qué es lo que es esto? Vino del aire y quedó suspendido en el aire. Largó las bombas y salió para arriba, pero como una flecha, ¿viste? Digo, mira, negro, si los hubiéramos quedado ahí, no existimos más. Y después se hizo una costumbre, la silbatina de las bombas, cuando empiezan a silbar que se van acercando, por ahí cambiaba el ruido y dice, esta se queda corta y esta, no, esta pasa de largo. Y así vivíamos y nos habíamos acostumbrado que, bueno, que sí iba a terminar y empezó, no se termina nada. Nos mentían. En realidad ellos dicen que era una acción psicológica para tener la tropa con el ánimo bien alto, ¿no? Era algo que nosotros se veía venir, ya que o nos rendíamos o nos iban a matar a todos, en realidad, porque vos veías en el movimiento en la colina del frente que ya estaba tomada por ingleses, y hasta que llegó el famoso día 13 y la noche del 13. Y toda la mañana del 14, en donde entra en combate en el cuerpo a cuerpo, se dice. Nuestro batallón hace replegar a unas tropas de ellos, se reagrupan, vuelven al otro día y bueno, y fue el asalto final donde, bueno, realmente nos superaron en cantidad, digo yo. El 13 de junio, las últimas posiciones defensivas de los cerros que rodeaban Puerto Argentino comenzaron a caer. Las tropas argentinas estaban exhaustas, con problemas de abastecimiento, bajas crecientes y una moral quebrada. El 14 de junio de 1982, el general Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición. Las fuerzas argentinas entregaron las armas y los soldados quedaron bajo custodia británica. Regreso al continente, bueno, después de del 14, donde se rinden las tropas, volvemos al pueblo, nos hacen formar, vinimos, o sea, nuestro batallón entró todavía con las armas, con la frente en alto, como desfilando. Vemos la bandera inglesa, obviamente, con todo el dolor que eso implica, con toda la desazón, en donde vos dijiste estuve 70 y pico días en vano, pero bueno, agradeciendo a su vez de estar vivo y de estar sano, ¿no? Comparado con todo lo que
nos tocó ver. Metieron en un galpón de las Falkland Inland Company, ahí atrás del puerto, esos galpones grandes que hay. Y ahí tuvimos 2 días adentro del galpón, armados. Pasamos 2 días ahí sin comer y en el aeropuerto cuando llegamos ya había habido muchos soldados antes, así que lo que quedaba era comida en lata pisoteada y esas cosas. Bueno, y ahí tuvimos 4 días más. Donde en esos días nos llevan a limpiar el pueblo, a sacar municiones, a acomodar, porque el pueblo era un caos. Y todo trabajo así de tandas nos llevan los ingleses con sus fusiles. Y bueno, a otros compañeros los llevaron a juntar cadáveres. 9 días estuve prisionero ahí. El 23 de junio nos rescata la Cruz Roja Internacional y nos trae a Ushuaia. Nosotros de Ushuaia estábamos cerca de Río Grande, así que llegamos a Ushuaia. De ahí nos llevan en avión a Río Grande y volvemos al batallón. Son fechas muy importantes. La ida a Malvinas, el viaje, que fue el 7. El 1 de mayo, que fue el primer bombardeo que nos afectó muchísimo. Y bueno, el día del combate y el día del regreso también. Y el día del regreso que fue más desgastante estar desde el 20 de junio hasta el 3 de septiembre en Tierra del Fuego que la guerra misma, digamos, porque era una cosa, yo hacía 17 meses que no venía a mi casa. Ya habíamos cumplido con la patria, con el servicio, con todo lo que debíamos hacer y esas semanas se convirtieron en 3 meses, 2 meses y medio más. Y pasaron los primeros días, nos dieron ropa nueva, acción psicológica cada uno, en donde no podíamos hablar, porque nos podían hacer consejos de guerra, porque ellos sabían que habían hecho 1 millón de cosas que no debían. Hasta el día de hoy están los tratos los maltratos, los soldados estaqueados, los soldados que le quitaron la comida, la ración y todo. O sea, eso fue realmente inhumano. Entonces todo eso fue un lavado de cabeza que... Llegamos a Río Grande, al aeropuerto, nos bajaron la mayoría en silla de ruedas porque ninguno caminaba. Y me vine con 49 kilos. Yo tengo 1,90 m de altura, así que estaba más desnutrido. Así que como no veía que sanaba en Comodoro, me trasladaron a Campo de Mayo, al hospital de Campo de Mayo. Y ahí vi lo que había dejado la guerra, porque yo calculo que había más o menos 800 soldados bastante deteriorados. Sí, un buen porcentaje de amputados, quemados y un desastre. Y hay gente que psicológicamente quedó mal. Creo que lo que más me afectó fue eso, el ver el desastre que dejaba la guerra con los soldados. Tras la rendición, miles de soldados argentinos fueron trasladados al continente. La mayoría no sabía dónde iban, ni cómo serían recibidos. No hubo homenajes, no hubo aplausos. El regreso fue silencioso. Volví a Villa María o nos dieron la baja el 3 de septiembre. O sea, de junio pasó todo julio, todo agosto, recién el 3 de septiembre me dieron la baja y pude volver a Villa María. El avión de la Armada nos dejó en Ezeiza y sin ningún pasaje para viajar a los destinos donde éramos. Y el colectivero sin dinero no nos llevó, así que entramos de nuevo a Ezeiza y mendigamos unas monedas y pudimos viajar hasta Constitución. Constitución, saltar los molinetes, porque tampoco teníamos plata, ir en el subte hasta Retiro. En Retiro subir al rayo sol que salía a las 9 de la noche, llegamos justo. Y bueno, y toda la noche del viaje, de un baño a otro, ir para que por delante del guarda para
para no pagar pasaje. Y nos bajamos aquí en la estación a las 7 de la mañana. Pasamos por el centro con el compañero Claude, que éramos del mismo barrio. Y en ese entonces estaban los taxis, negro y amarillo. Y usted dice, ¿de dónde vienen? Nosotros venimos de Malvinas prácticamente, del sur, le digo, estuvimos en Malvinas. Dice, no, suban, los llevo gratis. Vamos. Así que los llevó, digamos, la primera atención que nos hizo alguien. ¿Vio? Y de ahí con un bolsito y todas mis experiencias y mis dolores y mi orgullo también, obviamente. Llegué a mi casa, la puerta del patio estaba siempre abierta, así que entré a saludar a mis viejos. Llegué y siempre dañino, agarré un pedazo de ladrillo, tiré arriba de las casas. Mi viejo se estaba levantando ya para ir a laburar, y ¡pum! Un golpe. Y dijo, ahí viene el negro, dice. Seguro que es él, dice. Y bueno, al otro día había que seguir con la vida civil y tratar de reinsertarse en esta sociedad que en ese momento nos dio la espalda. Nadie nos decía nada, ni nadie, olvidados completamente, de una manera increíble que al principio ni decíamos que habíamos estado en Malvinas. De cierta forma nos hacían responsables a nosotros de algo que nosotros éramos civiles que estábamos cumpliendo con una ley, gracias a obsoleta hoy, que era la del servicio militar obligatorio, no, ni más ni menos que eso. Y obviamente acá el país siguió su curso sin tomar conciencia de todo lo que había pasado. En el 2010 volví a la isla a hacer un viaje con otro veterano más. Fue un tema tratado con la psicóloga que nos atendía. Me decía que tenía que cerrar un poco un ciclo. Volví con esa esperanza, con esa ilusión y realmente creo que fue que no logré ninguna de las dos cosas. Fueron un montón de recuerdos, de sentimientos encontrados, de querer recordar. Sí, obviamente recordé un montón de cosas, pero mi pensamiento sigue estando cuando estuve allá con mis 20 años. Yo trato de, cada vez que nos invitan de alguna escuela para hablar un poco del tema, yo siempre hago hincapié que nosotros fuimos una circunstancia, digamos, fuimos una circunstancia del conflicto que pasó en el 82. Sobre lo que hay que trabajar y hablar es sobre el contexto y la soberanía de Argentina sobre Malvinas, digamos. Pronto también nosotros nos vamos a ir de este mundo, entonces van a quedar gente que se tienen que encargar de esto. Los políticos o los que sean, los nuevos estudiantes, nueva gente que va a tener que luchar por ella. Y bueno, lo veo de esa forma que tiene que haber gente que se preocupe de ahora en más para volverla a recuperar y que vuelva a flamear de nuevo la celeste y blanca allá. Realmente es Argentina, las Malvinas son Argentinas, toda la vida lo van a hacer. Pero bueno, esperemos que tengamos suerte, que tengan suerte los demás que vengan. Han pasado más de 40 años de esta guerra. Las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, siguen siendo un reclamo de soberanía ante el mundo entero. Nuestro deber, mantener ese reclamo, en honor a todos nuestros soldados,
a los que no volvieron y a los que volvieron dejando una parte de sí mismos allá, en las trincheras, bajo la lluvia eterna, donde la memoria no se rinde. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.